La característica principal de una persona que le gusta el metal es que su cerebro es complejo. O sea, no estamos ante una persona complaciente o que fácilmente se complace, sino que es una persona que le gusta profundizar en las cosas. Un verdadero metalero nunca va a estar en paz. Siempre va a querer conocer más. Siempre va a querer decir las cosas que piensa o que siente. Pero también un verdadero metalero rompe estereotipos. Después de unos comerciales, escucharemos y veremos al grupo rock Sangre Humana. Los retos eran muchísimos. No teníamos dónde estudiar de una manera más correcta la ejecución de cada uno de su instrumento. Cuando teníamos instrumento, porque era difícil conseguir los instrumentos en esa época. Tratábamos de meter nuestra música. Mira, al principio fue rechazo, porque todos nos pedían música de la que estaba sonando en la radio, hasta que se grabó el primer demo, que yo ya trabajaba en una radio, ahí fue donde nos dimos a conocer. En los 70 vivimos junto a ustedes hermosos momentos y seguimos compartiendo la música que nos trae gratos recuerdos. La voz del hogar, prestigio y tradición en radio. Dimos a conocer a casi todas las bandas que abrieron el campo para el metal en Guatemala, como Slayer, Bathory, Venom, Sodom, Metallica, grupos de rock en español, Barón Rojo, New, Leño, etc. Ahí fue donde verdaderamente la gente empezó a escuchar metal. Recibíamos cartas cada semana, al principio eran 1, 2 o 3, después llegaban hasta 300, 400 cartas solicitándonos la música. Los cambios que se dieron de los años 70 para los 80 en cuanto a los lugares de presentaciones cambiaron. Ya no eran institutos, ya no eran aniversarios de colegios, sino ya eran garage o el gremio ferrocarrilero o donde se podía conseguir un local. En los 70s, 80s, los lugares que estaban abiertos al rock eran institutos nacionales, algunas discotecas por ahí y 2 o 3 lugares al aire libre. Nosotros en los 90 tuvimos la ventaja de que pues como ya se generaba un poco de dinero, entonces hubieron salones que eran destinados para marimba, marimba orquesta y otros estilos que empezaron a alquilarnos los salones a nosotros. Por ahí, pues en una entrevista que le hicieron a Roberto González, oía yo que era contestatario escribir sus propias letras en los 70s, 80s. Ya nosotros en los 90 teníamos la obligación de escribir nuestras propias letras, tener nuestro propio lenguaje. Para el movimiento metal de los 90, la radio que fue fundamental fue la Metro Estéreo, porque Metro Estéreo tenía un programa llamado Revolución Rock, que tuvo muchos conductores, pero Revolución Rock empezó a programar lo nacional. Revolución Rock empezó a articular una especie de, ¿qué sería?, hermandad dentro de la gente que oía música y de repente, yo lo digo muchas veces, el verdadero ejercicio democrático se empezó a realizar desde la música. Porque gente de la zona 10 convivía con gente de la zona 14, con gente de Villanueva, con gente de la zona 18, que probablemente no nos hubiéramos conocido nunca. Iron Maiden es una agrupación que podría considerarse dentro de los primates de ese rock que nos llega del heavy metal.
fueron formados en 1976 en Londres, Inglaterra. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, a ese rockerazo que era la característica? Pues tuve la oportunidad como director y coordinador y programador de la radio de incluir por primera vez en Guatemala en una radio comercial de Timbiriche, de Flans, de Miguel Mateos, pues un grupo que sonara a metal, Guerreros del Metal. Bueno, pues fue difícil porque los dueños de la radio no estuvieron muy de acuerdo, pero mi necedad llegó al punto en que Guerreros del Metal llegó al puesto número 1 y el rock empezaba a funcionar en Guatemala. En los años 90 era la época pues, donde se empezaron a tener libertades que no se tenían en los años 80. La libertad de poder adquirir equipo, la libertad de poder adquirir música extranjera, la libertad de poder comprar música nacional y la libertad de poder venir y poder asociarte con otros amigos, como veníamos de la época del miedo político, del miedo institucionalizado. Nosotros tuvimos la apertura de poder decir lo que pensábamos. Probablemente lo que no había era una logística fuerte en donde hubiera gran disponibilidad de equipo o hubiera una asistencia masiva, pero asistencias promedio eran de 200, 300 gentes para los conciertos pequeños y ya un festival o algo donde fueran varias bandas nacionales o internacionales, podíamos pensar en las 1000 personas. Bueno, lo que veníamos heredando de todo el movimiento anterior de los 90s, pues básicamente era que ellos habían logrado, pues por poco, ir abriendo lugares, encontrar lugares, apoyo de los medios, ¿verdad? Como la radio. Sí, de hecho, eso fue que se empezó a dar ese movimiento, ¿verdad? Antes habían muchos fans, muy pocas bandas. Conforme empezó a haber más acceso por ejemplo, hablamos de YouTube, hablamos de poder descargar canciones, comenzó a haber un movimiento en el que había muchos que eran fans, también querían ser músicos. Entonces lo importante era tener un buen disco, un buen producto musical que pudiera competir tanto con bandas locales como bandas internacionales. La desigualdad, justicia social. Y cuando se muere el movimiento en la radio, porque la radio apoyó hasta el año 2006, empezamos a ver como que algo difícil el poderse promocionar. Soy un hombre de radio, tengo 35 años de trabajar radio, tengo 47 años de ser rockero desde los 8. Hoy por hoy puedo decirte que el metal no tiene espacio en la comunicación de Guatemala. No hay donde se suene el rock en Guatemala cuando se habla de medios de comunicación. Tenemos toda una nube, tenemos el internet, tenemos la cibernia completa para nosotros, debemos aprovecharla, es lo único que nos queda. Siempre se le tuvo miedo al metal, siempre se le tuvo miedo al rock fuerte, porque, pues no sé, por situaciones sociales me imagino, pero la juventud siempre está ávida de recibir. Lo que hace al metal como un poco accesible hacia la sociedad, o más no tanto la sociedad, sino para los que invierten en la música, es que le tienen miedo. Porque el metal expresa libertad, expresa rebeldía, expresan su descontento con los gobiernos, con la sociedad, con la salud, con el mundo, con el dedo sobre la llaga. Y eso no les gusta a nadie, que les digan qué es lo malo que están haciendo. ¿Qué le aporta el metal a la sociedad guatemalteca? Pues le aporta mucho. Es un movimiento que, como habíamos platicado, no se marca por moda, ya es una forma de vivir.
te despiertas, pones esa música y muchas ideologías que son plantadas en contra de sistemas, podría decirte de gobierno, ciertas injusticias, son tratadas en esta música. Para mí el metal es mi lenguaje propio, para mí el metal es mi familia, para mí el metal es mi beca de formación. El metal me ha servido a mí para poder venir, para poder tener un asidero en momentos emocionales difíciles, porque quiera que no, esto siempre es energía, esto es exploración, esto es generación de conocimiento. Un verdadero metalero nunca va a estar en paz, siempre va a querer conocer más, siempre va a querer decir las cosas que piensa o que siente. Pero también un verdadero metalero rompe estereotipos.